Hola a todos, aquí les comparto el primer spoiler de esta nueva serie Naughty Beb basados en el libro. Tacha estaba comprometido con Payak debido a un acuerdo comercial y los enormes intereses comerciales contribuyeron al contrato de matrimonio de los dos herederos de la familia. Los antepasados de la familia Chen eran originalmente empresarios chinos que llegaron a Tailandia desde lejos de China para hacer negocios. Encontraron oportunidades para hacer negocios con extranjeros que importaban automóviles a principios de la era siamesa. Después de varias generaciones, la familia Chen decidió operar formalmente una empresa de automóviles importados. Con años de experiencia comercial, el distribuidor de la familia Chen se ha convertido en la empresa líder más grande del mercado de automóviles importados de Tailandia. Las familias chinas suelen tener muchos hermanos y hermanas. Esta familia ha experimentado la lucha por el poder entre hermanos y hermanas, lo que llevó al cierre del negocio familiar. Al final, una generación de patriarcas anunció que solo tendrán un hijo hasta que ahora esta familia rica tiene un solo hijo, Payak, y acordó dejar que el único heredero Payak y Tacha celebraran un contrato de matrimonio. Este contrato de matrimonio se ha hecho desde que Tacha era joven. El joven maestro recibió educación en una universidad de renombre mundial desde que era un niño. Tiene buenos modales y buena apariencia, y siempre es favorecido por los demás. Es tan lindo, cuanto más se llama a sí mismo, Dean más lindo es. Dean es el precioso hijo del presidente de una importante empresa nacional de importación de autopartes, pero no es el único hijo de su padre. Lo enviaron a estudiar al Reino Unido no porque su familia fuera rica, sino porque él no pudo estar con la nueva familia de su padre. La nueva esposa de su padre siempre lo distanciaba de sus hermanos y cuando él se quería acercar, ellos se alejaban. Cuando me convertí en una persona redundante en esta familia que alguna vez fue cálida, el único niño de 7 años no podía entender el complicado mundo entre los adultos y no podía obtener respuesta a las preguntas. El pequeño y lindo Dean comenzó a convertirse en un niño malo. Planeé prestarle juguetes a mi medio hermano para que jugara, dado que mi hermano se alejó de con Dean ese día, porque vino a jugar otra vez. Si no juegas, no juegues. Si quieres jugar, debes decírmelo primero. Su padre reprendió a su hermano menor por hacerlo llorar. Aunque la madre adoptiva no lo regañó, abrazó al hermano menor que lloraba y miró a Kundin con ojos de reproche. El corazoncito quedó traumatizado de inmediato, pues sintió que su padre ya no estaba. A Kundin no le gustaba quedarse en su propia casa desde que era un niño. Recordaba vagamente que cada vez que su padre lo llevaba de casa a una mansión junto al río Chao Phraya, se sentía muy emocionado. Hay un gato grande en esta mansión. A este gato grande le gusta dormir en el estudio. A veces se levanta y se mueve, y puedes escuchar el sonido de las cadenas que se arrastran por el suelo, pero Kundin nunca ha tratado de mirar al gato grande de cerca. Puedo esperar a mi padre afuera, comeré bocadillos traídos por los sirvientes o sentarme y mirar dibujos animados. Dee ya no puede recordar el recuerdo de ese periodo. Ese recuerdo parece estar envuelto en capas de niebla espesa. Todo lo que sabe es que cada vez que va allí, Dew tiene que sentarse en la sala de recepción y esperar, y luego aparece la figura de su padre que desaparece en la habitación donde el tío del dueño de la mansión cría al gran felino. Pero sentarse y esperar sería aburrido. El niño de 7 años miraba el jardín abierto y el hermoso río Chao Phraya fuera de la ventana. Sus grandes ojos redondos miraban de un lado a otro entre el paisaje fuera de la ventana y la puerta. Frunció su pequeño labio y decidió levantarse del sofá. Solo asomándose, mi padre no debería regañarme.